Número 4. Se llama 4581 Asclepius y fue el nombre con el que le bautizaron al asteroide que estuvo a tan solo 645.000 kilómetros de impactar con la Tierra en marzo del año 1989. Esta distancia podría parecer algo lejano, ¿verdad? Sin embargo, para las distancias fuera de nuestra atmósfera no lo son, ya que el mundo verdaderamente casi fue exterminado porque el asteroide Asclepio pasó por la posición exacta de la Tierra donde apenas se encontraba 6 horas antes. Es decir, que el planeta Tierra en su viaje orbital alrededor del Sol estaba en el punto exacto por donde el asteroide Asclepio pasaría 6 horas después. Pero afortunadamente fueron 6 horas después. Solo pensemos esto. Si tan solo el asteroide hubiese pasado 6 horas antes por aquella posición donde se encontraba la Tierra en ese momento, nuestro planeta hubiese sufrido sin remedio una colisión inminente. La explosión habría sido aproximadamente equivalente a la detonación termonuclear de 600 megatones. Para hacernos una idea, el dispositivo nuclear más grande jamás detonado es de tan solo 50 megatones y su eco pudo irse por varios cientos de kilómetros a la redonda. Además que la nube de hongo producto de la explosión fue 7 veces más grande que el monte Everest. Solo imagina qué nos hubiese pasado en el caso de un impacto de este asteroide. Las consecuencias pudieron haber sido muy fatales para la humanidad y la mayoría de las especies de este planeta. Número 3. ¿Te acuerdas de la famosa predicción maya sobre el año 2012 y de cómo el fin del mundo tendría lugar en esa fecha? Pues como todos ya sabemos, el mundo en realidad no terminó en ese año como los mayas supuestamente habían predicho en la antigüedad. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en aquel año 2012 el apocalipsis estaba más cerca de lo que probablemente pensabas. Y ya te explicaré el por qué. Ocurre que una eyección anormalmente grande de plasma del Sol ocurrió en julio de ese año, rasgando y barriendo la órbita de la Tierra en el lugar exacto donde el planeta había estado apenas 9 días antes. Se podría decir que nos salvamos por un pelo, ya que este fenómeno catastrófico afortunadamente ocurrió 9 días después que el planeta Tierra estuviera en una posición orbital directa hacia el Sol, y gracias a que nuestro planeta sigue su rumbo orbital salimos de la trayectoria directa de aquel fenómeno solar conocido como eyección coronal de masa. Si esta masa solar hubiera alcanzado la Tierra 9 días antes de aquella fecha, el daño a los seres humanos y equipos electrónicos habría sido catastrófico. Además, se habría tardado décadas en recuperarse de este acontecimiento, siempre y cuando las cosas no hubiesen sido peor de lo que los científicos pensaban. Número 2. Es considerado como uno de los eventos más trágicos para la humanidad, ya que acabó con más de la mitad de la población de Europa y un gran porcentaje de Asia. Estamos hablando de la peste bubónica, más conocida como la peste. Este terrible acontecimiento tuvo lugar a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, donde estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Desde aquel entonces, la peste bubónica se había convertido en una compañera inseparable de la población europea, hasta el último brote del cual se tiene registro que ocurrió en el siglo XVIII. Un gran número de enfermedades contagiosas circulaban en aquella época, producto de la falta de higiene de las personas que, llevados de la mano con tontas supersticiones, desencadenaron grandes epidemias, de las cuales la peste bubónica fue la más devastadora en toda la historia.
En aquella época se acostumbraban a ciertos hábitos que en la actualidad podríamos verlos con malos ojos, ya que todas las enfermedades que se presentaban en aquella época eran atribuidas a entes sobrenaturales, tal vez producto de un castigo divino que se pensaban era por algo malo que habían hecho. Inclusive hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico. Y yendo más allá de esos absurdos pensamientos, lo más insensato que pudieron haber hecho en esa época fue sin duda el exterminio masivo de felinos domésticos, que, como todos sabemos, suelen ser de muchísima ayuda en el control de algunas plagas presentes en los hogares. Lógicamente, este acto demencial fue el detonante para que miles de ratas aparecieran y llenaran las calles de las ciudades, haciendo que esta temible enfermedad se transmitiera muy rápidamente hacia los seres humanos, y sin felinos en las calles la enfermedad era algo inminente. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la grave enfermedad. Se sabe que transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran los primeros decesos, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiriera conciencia plena del problema en toda su dimensión. Los síntomas eran muy complejos y muy dolorosos si pensamos que en aquella época no existían ni pastillas ni vacunas para tales dolencias. Se estima que la peste bubónica acabó con más de entre 100 y 200 millones de personas. Creo que los habitantes de aquella época pagaron muy fuerte las consecuencias de la ignorancia de sus acciones, que por poco casi acaban con la humanidad entera, ya que si todo esto hubiese ocurrido en épocas más modernas, con la propagación y el contacto con otras civilizaciones y culturas del globo terráqueo, el número de víctimas se contaría por miles de millones. Número 1. Bueno, llegamos al puesto número 1 de este top, y si eres un constante seguidor de varios canales de YouTube que tocan este tema, ya sabrás a qué evento pertenece el primer puesto. Ocurrió hace cerca de 70.000 años, donde un supervolcán situado en Sumatra estalló literalmente en pedazos, desencadenando la que es considerada como la catástrofe más grande para la humanidad hasta el momento. El supervolcán ubicado en el lago Toba hizo lo que los expertos llaman como una supererupción, que se deriva de una erupción volcánica común y otras catástrofes ambientales como los terremotos. La erupción creó un cráter que posteriormente se convirtió en el lago Toba, que hoy por hoy luce de esta manera. Sin embargo, hace 70.000 años la mega erupción arrojó tanta ceniza y escombros al aire que, según algunos cálculos, llevó a que la Tierra se oscureciera durante 6 largos años, debido a que la luz solar no podía atravesar la capa de ceniza y escombros que estaban presentes en el aire, haciendo que el planeta Tierra se sumiera en un invierno volcánico. Este hecho sin duda alguna fue devastador para la raza humana de aquella época, que empezaba sus primeros pasos hacia la evolución y dispersión por todo el mundo. Se estima que un enorme porcentaje de estos humanos habrían desaparecido producto de este cataclismo. Para ejemplificar esto, podríamos afirmar que de 20.000 humanos existentes de aquella época, 18.000 desaparecieron y tan solo 2.000 lograron sobrevivir. Esto debido a que la cantidad de material expulsado superó los 2.800 kilómetros cúbicos, llegando a cubrir regiones con una capa de hasta 9 metros de ceniza. Algo que ciertamente tuvo un efecto extremadamente nocivo para millones de especies de seres vivos en el planeta Tierra, tanto animales como vegetales. Sin duda alguna, un día muy trágico para la raza humana. Esperemos que algunos de estos acontecimientos no desencadenen nuevamente un día oscuro para la humanidad. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Un gran saludo y acompáñame en el próximo video.